Esto es El Consejo, el espacio empresarial de Código Magenta y la NEI donde se discuten temas a fondo. Y hoy estamos con Fernando Torner para discutir un tema esencial, que es la apreciación del peso frente al dólar. La moneda mexicana ha ganado más del 13% del valor contra el dólar en lo que va del año, y eso tiene repercusiones significativas en toda la economía nacional, particularmente en el sector exportador. Y por eso hablamos con Fernando Torner. Fernando Torner no solo es el fundador de la NEI, que es la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, sino que es también el presidente de Catcon Global, una empresa exportadora por excelencia, una empresa del clúster empresarial del sector externo de Nuevo León. Bienvenido, Fernando Torner. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de saludarte, Rodrigo. Pues Fernando, empezar con este tema, ¿cuál es la consecuencia inmediata y más profunda de tener un peso que se ha apreciado 13.8% frente al dólar en lo que va del año? Bueno, se ha apreciado más en lo que va, en lo que de lo que era su paridad, digamos que alcanzó su paridad de 21 pesos, se ha apreciado como 17, 18%, que es mucho. Los efectos ya se ven. Lo que pasa es que el público pues, no los atribuye a eso. Por ejemplo, el tema de los agricultores en Sinaloa, que están protestando porque no tienen suficientes ingresos por sus cosechas, pues es uno, ¿verdad? Por la apreciación del peso, el maíz y el trigo americano, pues ahorita cuesta 20% menos que hace un año, que la última cosecha. Independientemente de que haya bajado también el precio en dólares en Chicago, que sí bajó, aún si se hubiera mantenido ese precio, el trigo norteamericano, el maíz norteamericano, cuesta 17% menos. Entonces los agricultores van a recibir 17% menos por el maíz que se consume en México. No por el maíz que exportan, ¿verdad? Porque están compitiendo con el maíz importado. Entonces las compañías que producen harina de maíz, que ahora son vilipendiadas y acusadas, satanizadas, pues digo, van a comprar maíz pues donde esté más barato, ¿verdad? Entonces tú no vas a comprar maíz digamos, a 6,500 por la tonelada cuando lo puedes comprar en 4,500 o 5,000 pesos en Estados Unidos, que es lo que hace. Lo explicaba Ildefonso Bajardo, exsecretario de Economía y actual diputado federal del PRI, diciendo, a ver, una parte, por supuesto, se debe al entorno macroeconómico, esencialmente lo que ha pasado con el tipo de cambio, pero otra parte también ha sido una falta de respuesta política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se quitaron algunas garantías, se dejaron de hacer coberturas en los mercados internacionales. Pero a lo que voy con todo esto es que la crisis de Sonora, la crisis de Sinaloa, de los productores agrícolas, es apenas la primera manifestación de lo que es un fenómeno macroeconómico. Pero primero hay que entender ese fenómeno macroeconómico desde el punto de vista de la NEI. ¿A qué se debe esta apreciación del peso frente al dólar? Mira, en primer lugar, lo que dice mi amigo Ildefonso, pues Ildefonso es un economista muy bueno, pero muy ortodoxo. Y él pues, aprendió economía en Estados Unidos hace 40 años, ¿verdad? Y la teoría, pues, era en ese tiempo que había que dejar ciertas cosas al mercado. En este caso, el precio del dólar, el precio del peso contra el dólar está influido dramáticamente por las elevadas tasas de interés del Banco de México. Los cambios que ha habido macroeconómicos no son relevantes, no son estadísticamente importantes. Las exportaciones han aumentado, sí, pero han aumentado también mucho las importaciones. El déficit comercial de México pues es menor, pero porque se ha importado menos petróleo. Pero estadísticamente no es para impactar al peso en estas cantidades. Las remesas se han subido también, pero no son suficientemente grandes, estadísticamente grandes, para influir en esta magnitud tan enorme el cambio de la paridad. Nada es tan grande en la economía física como para haber influido en estas cantidades el peso. Lo único que sí ha cambiado sustancialmente, ¿verdad?, es el diferencial de tasas de México y Estados Unidos. Y eso trae un movimiento especulativo, ¿verdad?, financiero, y ese movimiento financiero, no nomás de entrada de capitales y salida de capitales, sino también en las bolsas de futuros y en las expectativas de los mercados. Y eso es lo que tiene al peso sobrevaluado e inflado. Si el Banco de México decidiera, digamos, bajar las tasas de interés,
digamos, a una cosa razonable. Normalmente están entre unos 3 puntos arriba de la americana. La americana ahorita está en 5.5. Si los puntos están en 8.5 en vez de 11.5, les aseguro y les garantizo que el dólar se va a 21. Ahora, es bueno que bajen las tasas, ¿verdad? Porque pues, los productores, incluyendo los de maíz y los agropecuarios, ¿verdad?, pueden producir con intereses, con cargas financieras altas. Lo mismo, las empresas no pueden invertir con altas tasas financieras. Pero el Banco de México las tiene altas, las interviene activamente para mantenerlas altas, no por el mercado, no por la oferta y demanda de dinero, porque tiene una política monetaria que dice que controla o va para batir la inflación. Esa política genera la apreciación del peso, sin dudas. A ver, Fernando, lo que tú estás proponiendo en todo caso es un debate sobre la ideología subyacente que ha regido la política económica de este país, al menos en los últimos 30 años, al menos desde el error de diciembre hasta acá, cuando se rompió las bandas del tipo de cambio, entramos a un régimen de libre flotación, pero no solo eso, porque la administración de Ernesto Zedillo se adoptó casi a cabalidad el consenso de Washington en el sentido de que toda la economía mexicana se orientó, al menos la parte productiva, hacia el sector exportador. Se limitó en gran medida el crédito al sector industrial, eso también ha sido una parte importantísima. Se dejó de lado el mercado interno y el Banco de México se volvió, por decirlo o calificarlo de alguna manera, como la institución más ortodoxa de todo el gabinete económico mexicano, a pesar de que es un órgano independiente. Y con esta independencia de la Secretaría de Hacienda, lo que los economistas decimos que se acabó la dominancia fiscal sobre el Banco de México. No sabía que eras economista, me disculpa. Sí, claro, también aquí dos economistas platicando un poco del tema. Se acabó la dominancia fiscal y lo que argumentan los ortodoxos, lo que argumentan los monetaristas, es decir, la única manera de que una economía emergente como México puede tener tasas de inflación reducidas es teniendo un mandato único, no un mandato dual, y es pagando una prima sobre la tasa de interés del principal banco central del mundo, que es la Reserva Federal de Estados Unidos. Ese es en el escenario en el que estamos ahora 30 años después. Por supuesto, en el 94 se entendía que se necesitaba un programa de choque, un programa de estabilización, pero lo que tenemos ahora, 30 años después, ¿hay espacio para cambiar, Fernando? Desde luego, o sea, claramente es una crítica a la política monetaria de los últimos 30 años, que ha sido ineficaz. O sea, en los últimos 30 años hemos tenido 5 devaluaciones grandes, ¿no? O sea, yo no sé de dónde sacan que el Banco de México ha producido la estabilidad monetaria. ¿Dónde está? Pues estabilidad monetaria no es que una moneda tenga un mandazo de 20% en un año, ¿verdad? Eso en Japón mata la mitad de la economía, ¿verdad? En Estados Unidos, olvídate, la mitad de las empresas quiebran. Oye, Fernando, jugando un poco al abogado del diablo, hay quienes dirían que el contrafactual de todo esto sería que, de no ser por el Banco de México y de no ser por una política macroeconómica extremadamente conservadora, hoy México podría vivir lo que está sucediendo en Argentina. No, digo, es absurdo, ¿verdad? En primer lugar, hay muchos otros factores. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, es que desde hace muchos años el gobierno mexicano ha tenido déficits fiscales moderados y ha procurado mantenerse dentro de una relación de deuda PIB muy sana, yo diría, de las más sanas del mundo. O sea, México debe poco. Digo, ya sé que los que me escuchan van a pensar que estoy fumándome una hierba o algo, pero debe poco, debe 50% del PIB, ¿verdad?, que es muy poco. También deben de recordar que México no hizo absolutamente nada para apoyar la economía de las empresas durante la pandemia, ¿verdad? O sea, aquí no se puede oír decir que hay exceso de circulante, puesto que en los 3 años de la pandemia, pues simple y sencillamente el Banco de México no inyectó ni un solo dólar. No es el caso de la Fed de Estados Unidos. Si hay mucho dinero, pues el dinero estuvo en Estados Unidos, no en México, ¿verdad? Y obviamente México puede hacer muy poco por reducir la cantidad de circulante en Estados Unidos. Entonces, yo pienso que el Banco de México pues está, digamos, entrampado en una política dogmática, obsoleta, que requiere de una transformación.
no funciona simplemente. O sea, no funciona porque hemos tenido las devaluaciones que hemos tenido, traumáticas, siempre después de un peso inflado, y siempre después de aplausos y palomitas y dulces y chicles, porque el peso está muy fuerte, se dice. Y viene algo que el presidente López Obrador celebra, y el Banco de México no dice ni pío. También eso hay que decirlo, ¿verdad? Lo cual ayuda también a mantener la expectativa de los mercados de que va a seguir con su política y le guste el peso fuerte, o al menos que no le preocupa. Pero Fernando, los analistas internacionales, al menos un reporte publicado por JP Morgan hace 2 meses, donde hablan de la gran expectativa del nearshoring, de la llegada de inversión para el sector externo mexicano, pues ven positivo este marco macroeconómico. A lo mejor no estamos imaginando lo que podría ser con un cambio hacia un perfil un poco más heterodoxo. Bueno, pero Rodrigo y amigos, yo digo, si México fuera un país bonancible, ¿verdad? Que hubiéramos tenido una tasa de crecimiento espectacular en los últimos 30 años, si la economía hubiera sido balanceada, si no hubiera pobreza, si el ingreso per cápita mexicano hubiera crecido a la par de Corea o a la par de China, ¿verdad? Bueno, a esa velocidad pues, deberíamos estar contentos. Es decir, oye, la política macroeconómica ha funcionado. No es el caso. El número de pobres ha crecido, ¿verdad? Son muchísimos, son 60 millones de pobres, ¿verdad? Ese es el resultado claro de políticas económicas neoliberales equivocadas. Ahora, ¿pero cuál sería la receta alternativa? Pues hay muchas, o sea, simple y sencillamente, si tú dices, en la parte fiscal yo creo que se ha tomado la medicina. De una manera o de otra el gobierno no gasta, ¿verdad? Pues el gobierno de López Obrador se le podrán decir muchas cosas, pero es disciplinado fiscalmente, ¿verdad? Cuando ha aumentado los impuestos. Entonces, no se tiene en México, ¿verdad? ¿Por qué tener esas tasas de interés tan astronómicas? Puesto que no hay un déficit fiscal, número uno. Número dos, no hay exceso de circulante. Yo no sé si tú habrás visto, o alguno de los que nos escuchan habrá visto estadísticas de cómo ha crecido el M1, el M2, el M3 o el M4, o sea, la cantidad de dinero en circulación. No ha crecido. Creció en Estados Unidos, pero no aquí. Entonces, simplemente se dice por dogma que hay exceso, que hay inflación, que por eso debe de haber o hay exceso de circulante. Pues pero si hay una tasa de inflación por encima del rango objetivo del Banco de México. Claro, pero eso también hay que ver por qué. O sea, México es un país de una economía que es la número 15 o 16 o 18 del mundo, que no influye en los precios internacionales. O sea, la inflación norteamericana y mundial le pega a México, pero eso no puede ser gran cosa. ¿Qué puedes hacer si aumenta el precio del petróleo mundial? O si aumenta, digamos, el precio del gas natural, o si aumenta el precio de los granos por la guerra de Ucrania, o si aumenta X precio, los chips, o lo que tú quieras. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes bajar la demanda de eso y afectar los precios internacionales? Pues claro que no. México no tiene tamaño. Estados Unidos sí. Quizá Europa junta sí. China sí. México no. Entonces, eso es absurdo decir, oye, voy a bajar la demanda de coches para que baje el precio de los coches. Pero es absurdo. A ver, Fernando, creo que este debate tendría que ir orientado a 2 partes. Una parte de cuál sería la receta integral de política económica que propone la NEI, o dónde debe estar la discusión que propone la NEI, específicamente en cuál debe ser la política económica. Y otra parte que es la parte de política pura, de por qué en este sexenio donde hubo un cambio de régimen político, se mantuvo esencialmente el mismo consenso de política económica que hemos tenido en los últimos 30 años, y eso está denotado 100% en los perfiles que fueron nominados por el presidente López Obrador para tomar posiciones en la Junta de Gobierno del Banco de México. Entonces, empezando por la primera parte de la receta económica que la NEI quiere poner sobre la mesa. Mira, la receta económica nuestra está clara. Nosotros tenemos estudios, la gente los puede ver en ¿cómo se llama? En nuestras páginas. Son estudios serios que hemos presentado desde hace tiempo.
ahí están. Ahorita quizás sea un momento, pues, no muy adecuado para comentarlas, porque se llevaría bastante tiempo. Pero esencialmente lo que nosotros decimos es que un país sin financiamiento no va a crecer. Y tenemos una banca, también responsabilidad del Banco de México, de un 30% del PIB, ¿verdad? Una banca del tamaño del 30% del PIB, claro que no va a haber financiamiento. Más si la mayoría del financiamiento se dirige con tasas de interés tan exageradas, ¿verdad? Y con un peso sobrevaluado, se va a desestimular la decisión de invertir. Yo te lo digo, yo soy empresario, no soy economista. Yo soy empresario, digo, bueno, si ahorita el peso vale 17, el dólar vale 17 pesos, a mí me conviene más importar que comprar aquí. Y ahorita yo estoy buscando importar. ¿Y en eso en qué beneficia a México? Pero eso además es una tendencia de medio y largo plazo, porque México ha tenido una moneda sobrevaluada durante los últimos 30 años, salvo los golpanazos, ¿verdad? Que se reciben, suben las exportaciones, bajan las importaciones y después se empieza a sobrevaluar. Empieza a través del ciclo. Pero pues yo como empresario digo, a ver, ¿puedo hacer este producto a 17 pesos por dólar con estos costos de electricidad, con estos costos de energía, con estos costos de infraestructura y con estos costos financieros? No lo voy a poder hacer y no lo voy a hacer. Prefiero invertir en una planta en Texas, ¿verdad? Que en México. Entonces ese es un incentivo perverso de un peso sobrevaluado. Independientemente de lo teórico, ¿verdad? O sea, lo que a mí me induce es a importar más y a hacer menos. Pero aquí la pregunta es... No nomás porque soy exportador. Imagínate que estoy haciendo zapatos yo en León, Guanajuato, para venderlos en el mercado de Tlaquepaque, en Guadalajara. Y los vendía en 20 pesos, que eran $1, ¿verdad? Y ahorita voy con mis zapatos, si quiero un 20 pesos, me va a decir, oye, no, va a dar 17. Porque los zapatos chinos ahora valen 17, ¿verdad? Pero ¿cómo? Si a mí me subió la electricidad, y me subió la energía, y me subió los salarios, y me subieron los intereses, y yo necesito 20 pesos por mis zapatos, ¿no? Estás compitiendo con unos zapatos importados chinos, que ahora valen 17. Entonces, ¿ese tipo qué va a hacer? ¿Va a dejar de trabajar? ¿Se va a convertir en importador? Y claro que no va a invertir. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 30 años. Por eso las exportaciones mexicanas tienen tan baja integración nacional. Y por eso el nearshoring, que tan famoso va a venir a ensamblar. Igual que casi toda la inversión extranjera en México. O sea, vienen a ensamblar, vienen a traer productos asiáticos, ¿verdad? Y ven la balanza comercial con Asia súper negativa para enviarlos a Estados Unidos. Balanza súper positiva. Contenido regional. Y tenemos un déficit. Entonces, nuestras exportaciones son ensambles, salvo honrosísimas excepciones. ¿Por qué? Fernando, porque pero eso es lo que conviene, eso es lo que puede ser. Tú no puedes integrarte, ¿verdad? Porque no va a haber una cadena productiva suficientemente fuerte que no tenga financiamiento, que sufra altas tasas de interés y que tenga un peso sobrevaluado. No lo va a hacer. Y lo vemos, lo estamos viendo claramente. ¿A qué crees tú que se deba que las exportaciones mexicanas tengan tan baja integración nacional? ¿A qué crees que se deba? ¿Que no se saben hacer las cosas? Pues claro que se saben. Fernando, aquí algo que estarías proponiendo en todo caso sería una postura mucho más activa del Banco de México para defender un tipo de cambio. Los economistas ortodoxos dirían es que eso nos pone en riesgo de los mercados financieros, de que hay una especulación que pueda provocar un golpe contra el tipo de cambio y después derivar en una ya no depreciación, sino en una devaluación mucho más profunda y que impacte de manera directa como sucedió en finales del siglo XX. Especulación es lo que está viendo ahorita. Esa es especulación. ¿A poco la productividad mexicana ha aumentado 20% en un año? Sigo, no, por favor, ¿verdad? O sea, ¿tú crees que verdaderamente hemos sido más efectivos y más competitivos en 20% contra los chinos? Ahorita compramos en este momento 40% más de wons coreanos. O sea, los coreanos se han devaluado, nosotros nos hemos apreciado y el diferencial es 43%. Quiere decir que los coches Kia, ¿verdad? Y con productos importados van a valer mucho menos que un coche hecho en México. ¿Me explico? Especulación es lo que está viendo ahorita.
vale la pena decirlo, ahora Washington está abandonando el consenso de Washington. Si tú analizas lo que está haciendo la administración de Joe Biden en política económica y en política industrial, pues va contrario al reaganismo de los 80s, es una política industrial activa, están promoviendo sectores estratégicos con política fiscal expansiva, algo que no estamos viendo en México. Desde el punto de vista de la NEI, ¿cómo podemos caminar hacia allá o al menos hacia un punto intermedio? Porque estamos en una situación en donde cualquier política que se aparte del consenso que ha habido de política económica en los últimos 30 años es visto como un asunto emergente en el mercado. Se acusa de que este presidente y otros han querido violar la independencia del Banco de México. Se acusa de que si expandimos el déficit fiscal vamos a tener consecuencias macroeconómicas catastróficas. Entonces, ¿cómo avanzar en este clima? Yo pienso que primero necesitamos nosotros un poco de objetividad y análisis. ¿Por qué México, y eso lo dice Dani Rodríguez de Harvard, por qué Latinoamérica, que aplicó estrictamente el consenso de Washington, no prosperó durante los últimos 30 años, y China, que no lo aplicó, sí prosperó? Lo dice en sus papers. El consenso de Washington se abandonó hace 25 años, 30 años, ¿verdad? Si tú vas a una universidad nueva y todos los economistas van a la universidad ahora y estudian, van a encontrarse que lo que estudiaron ya nadie lo aplica, ni siquiera lo enseñan. Pasa que no podemos esperar unos 30 años o 40 que los economistas están estudiando ahorita, ¿verdad? Pues lleguen a los puestos que están ahorita los economistas ortodoxos, que es lo que tenemos que hacer, y perder 30 años. Pero ya no se aplica. Los Estados Unidos mandaron esa receta, digamos, para ver si así se controlaban países descontrolados como Argentina, como Venezuela, ¿verdad? O como los países de alta inflación, de alto expansionismo monetario. Pero no para crecer, ¿verdad? No crecieron. Latinoamérica no creció. Asia sí creció. Y hay un paper, y hay una opinión ahora de Dani Rodríguez también, de economista principal de Harvard, diciendo que el crecimiento económico de un país subdesarrollado pasa por 30 años de su valuación cambiaria. O sea, de una moneda barata, no una moneda cara. Ahora, la moneda cara, yo no sé, el peso fuerte, ¿a quién beneficia? Yo no sé por qué se defiende tanto, no sé ni siquiera por qué se llama fuerte. O sea, ¿a quién beneficia? Ciertamente a las remesas no les apoya, ciertamente al remanente de operación del Banco de México que aporta recursos significativos al presupuesto tampoco le ayuda. Ciertamente a los exportadores, que es la parte más productiva y dinámica de la economía, tampoco aporta. No, y a los productores nacionales, y a los que producen trigo, ¿verdad? Y a los que producen maíz, y a los que producen lo que produzcan en México, y entre más integración nacional tengan, peor les va. Ahora, ¿cuál remanente de operación? El Banco de México ha tenido una pérdida de 700,000 billones de pesos. Escúchalo bien, escúchalo, 700,000 billones de pesos de pérdida. Si ustedes ven el balance del Banco de México, y véanlo, ahí está, el de marzo, tiene un balance, un capital contable negativo de 600 y tantos mil millones de pesos, negativo. Si cualquier banco mexicano tuviera un balance negativo, estaría en quiebra. Los economistas dicen, no, pues es que no importa porque es el Banco Central. Pues claro que importa. De alguna manera tiene que recuperar ese dinero se perdió contablemente, está perdido, ¿verdad? Y alguien lo va a pagar, y lo vamos a pagar todos nosotros. O cuando menos lo va a pagar el gobierno federal porque no recibe dividendos, y va a tener que inyectarle esos 600,000 millones de dólares. A ver, Fernando, con esta parte quiero cerrar este segmento, que es la parte política. Y me llama la atención que hayas mencionado precisamente a Dani Rodríguez, este economista de la Universidad de Harvard, porque él era la figura intelectual de referencia de quien era el equipo original de Hacienda del presidente López Obrador. Llámese Carlos Ursúa y llámese Gerardo Esquivel y Arturo Herrera. Dani Rodríguez era su figura central para transformar la economía y para transformar el paradigma de política económico mexicano, ahora sí, como dice el presidente, rechazando el modelo neoliberal. Y finalmente pasó algo en el sistema político mexicano, hubo fuerzas importantes, hubo cabildo importante, que esa agenda y esa receta basada en los trabajos de Dani Rodríguez, pues finalmente nunca se implementó en este sexenio.
Y la pregunta que yo hago, porque tú conoces bien a la gente que estuvo de cerca en el gabinete económico de López Obrador, eres una persona que ha estado en el sector público y privado, que conoce cómo opera la política también en este país. Entonces yo pregunto, ¿qué pasó? Bueno, mira, Dani Rodríguez estuvo asesorando desde la época de Cárcenas. Y yo no sé si ustedes se acordarán, pero llegó un momento en donde Paul Krugman llegó y dijo, la política macroeconómica y monetaria que están siguiendo ustedes en México no funciona. Y Cárcenas, o no sé, uno de esos neoliberales dijo, es que Paul Krugman está equivocado, él no conoce nada de México. Pero los que se estaban asesorando con Dani Rodríguez y los neoliberales eran los neoliberales, no este gobierno. Este gobierno, que yo sepa, no se ha asesorado con nadie, que esos son los errores. Pero yo, independientemente de eso, digamos, creo yo que no han podido cambiar la política monetaria porque no la entienden. En pocas palabras, esta política casi nadie la entiende. Fíjate cómo una cosa. En México yo no sé cuántos economistas hay, en Nuevo León hay 200 economistas en el colegio de economistas, 180 o 200. No hay una sola opinión fundada, definida y analítica sobre la política económica del Banco de México. Simple y sencillamente hay una aceptación unánime de la política monetaria. Eso sí, si les preguntas de la del Federal Reserve, ¿verdad? Te van a explicar que por sí, que no, y que van a subir y que van a bajar y que lo que es inflación y que la subyacente y no subyacente. Pero si les platicas del Banco de México, todo el mundo se calla. Como que estamos nosotros condicionados a respetar el Banco de México como si fuera una deidad. Y a las personas que mandaron nuevas, que son también de un corte razonablemente ortodoxo, ¿verdad? Pues simplemente se las ha engullido el dogmatismo del Banco de México. Pero eso, digamos, yo diría que la gente que nos escucha piense, bueno, a mí en lo personal, ¿en qué me beneficia un peso tan caro? ¿Yo qué? ¿En qué me estoy beneficiando? Si es importador, está beneficiándose bastante. Si es exportador, está perjudicándose. Si es productor nacional para mercado interno, está perjudicándose mucho. Y lo importante es a qué te induce esta política, a qué te induce esta mentalidad macroeconómica. A lo que te induce, sinceramente, y te lo digo como empresario, no como economista, es a no invertir en producción nacional, es a importar. Es a buscar cómo te desintegras, ¿verdad? Cómo compras más en el exterior y cómo te apoyas más en productores extranjeros. Eso es lo que te genera. Si yo fuera un inversionista que va a ser, o sea, extranjero, que va a venir al nearshoring, voy a hacer aquí lavadoras, pues voy a traer todo de China, ¿verdad? Que es donde están viniéndose, y voy a armar las lavadoras y se acabó, ¿verdad? Si me ponen una regla que tengo que tener un contenido nacional para exportar a Estados Unidos, pues la voy a cumplir. La voy a cumplir con productos secundarios y marginales, ¿verdad? Para llegar a un cálculo matemático y poder evitarme los aranceles. Totalmente. Eso no me está induciendo a mí a invertir en una cadena productiva nacional. Que por cierto, a ver, no sorprende que Raquel Buenrostro no esté siendo parte activa de este debate, pero sí sorprende que Rogelio Ramírez de la O no lo sea, porque él es una persona que conoce perfectamente estos temas. Y si tú lo escuchabas antes de entrar a Hacienda, pues básicamente tenía una posición más heterodoxa que lo del consenso de economistas, lo cual ahora pues se ha perdido o al menos no ha cruzado esa línea de asesoría con el presidente López Obrador y con el resto del gabinete económico, que volvemos al mismo problema político del que tú hablas. Entonces, finalmente, para cerrar, Fernando, ¿con qué se quedan los empresarios independientes de todo este debate? Yo creo que lo primero que yo les sugeriría a todos los empresarios y a todas las personas es que mediten bien el impacto que en lo personal, en sus negocios, en sus empresas, en sus ahorros, esto les representa. Por un lado, pues, están recibiendo más intereses de sus ahorros bancarios. Por otro lado, sus negocios están siendo cargados con tasas de interés extremadamente altas y sus utilidades están bajando. Al final hay que recordar que el principal ahorro de este país son las utilidades retenidas de las empresas, no lo que está en los bancos. Entonces,
las empresas no están ganando más dinero ni su rentabilidad de inversión está aumentando, está disminuyendo sustancialmente. Entonces, yo digo, tengan cuidado, ¿verdad? Y tengan presente de que todo en economía, ¿verdad?, encuentra su nivel. Y el nivel del peso no son 17.50. El poder de compra real del peso no son 17.50. Está más cerca de 21, 22 pesos y eventualmente se va a ajustar como se ha ajustado en las últimas 5 devaluaciones que hemos tenido en estos 30 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? No sé. Puede suceder otra guerra cerca, puede suceder que Brasil haga una tontera, puede ser que Argentina deje de pagar, puede ser que los Estados Unidos entren en recesión, puede ser que nos pase algo a nosotros, pero de que va a agarrar su nivel porque esto no es normal, ¿verdad? Y lo que está haciendo, el peso tiene ese valor por especulación internacional, no por movimientos reales de exportaciones e importaciones. Entonces, cuídense, o sea, no vayan a intentar endeudarse ahora, cambiar sus deudas de dólares a pesos, ¿verdad? Ya es tarde. Van a tener que buscar importar más, porque si no importan más, ¿verdad?, van a quedar fuera de competencia y no van a vender, se los van a comer los productos importados. Eso es lo que yo opinaría. Yo opino que independientemente de la parte teórica, lo que te induce a hacer, los incentivos que implica un peso fuerte son negativos para el crecimiento de las inversiones y el empleo. Gracias a Dios que tenemos a la Virgen de Guadalupe siempre, ¿verdad? Y hace años nos dio el petróleo, ¿verdad? Nos acabamos el petróleo. Exportamos cerca de $1 trillón de petróleo que no teníamos. Que no teníamos, exactamente. Lo sacamos y lo vendimos. Y ese $1 trillón, ¿dónde está? Se fue en importaciones baratas, en chanclas chinas, ¿verdad? Y en viajes a Las Vegas. Entonces, nos va a pasar lo mismo con el nearshoring y nos va a pasar lo mismo con las remesas. Es absurdo, lo último, es absurdo también que se le esté regalando dinero a la gente más pobre de este país, cuando a las remesas, que son cerca de $60,000 millones, le estés quitando 3 pesos por dólar. O sea, estás quitando 180,000 millones de pesos a la gente más fregada de este país. No es justo. No. ¿Verdad? Pues Fernando, bien lo decías, superpeso, super problemas. Muchas gracias por estar aquí en el Consejo, este espacio empresarial de Código Magenta y de la NEI. Y decirle a los empresarios independientes, sálganse del consenso y entiendan que hay alternativas más allá de lo que conocemos. Muchas gracias, Fernando Torner. Gracias, gusto saludarlos. Igualmente. Hasta luego. Seguimos en el Consejo con Fernando Torner, ahora para discutir un tema eminentemente político, que es el proceso de la oposición o del grupo más grande de la oposición para designar al candidato presidencial. Ha sido todo un tema, Fernando Torner, empezando porque ya hubo gente que se bajó, ya el Consejo académico y electoral que iba a coordinar y vigilar esta contienda pues ya se ha disuelto completamente. Tenemos también que ya Lili Téllez, Germán Martínez denunciando que esto va a ser una guerra de estructuras y diciendo que no hay piso parejo y que por lo tanto se bajan de la contienda. Y desde el punto de vista de los empresarios independientes, pues ¿cuál es la perspectiva de lo que está pasando en este principal grupo de la oposición que está compuesto de la alianza PRI-PAN-PRD y algunos organismos de la sociedad civil? Yo creo que tenemos que reconocer que el proceso que están tratando, lo que están tratando de conseguir es bastante complicado. Son 3 partidos que han sido competidores, son muchos posibles candidatos que tienen méritos, unos más, otros menos, y cualquier método que escoja va a tener desventajas y ventajas. Entonces no es posible que con esa complejidad pues, todo el mundo quede contento. Yo creo que lo que esperamos nosotros los empresarios independientes es de que encuentren un candidato viable que tenga posibilidades de ganar, de tal manera de que se obligue a una verdadera competencia del lado de la oposición y del lado del gobierno.
y que entremos en una etapa después en esa competencia de propuestas y de compromisos la sociedad, que es lo que nos interesa. Ahorita pues es un juego de todas maneras entre cúpulas, son dos cúpulas, una encabezada por el presidente, ¿verdad? Y que pues, eso es indudable que él tiene el control y el dominio y más que, que el candidato de la oposición, pues me gustaría saber cuál eligió, que creo que ya lo hizo. Entonces, que entremos a las propuestas y que entremos a la discusión de los temas. Que los candidatos del oficialismo, pues, o el que sea, se manifiesten en temas como la economía, el empleo, la empresa privada, el Estado de Derecho, la seguridad, la energía, Pemex, CFE, el campo, todas esas cosas que son las verdaderamente importantes. En el caso de la oposición igual, ¿verdad? Que el candidato que resulte, digamos, pues escuchemos qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Y tengamos los mexicanos una verdadera opción. Hay un argumento dicho por Germán Martínez, dicho por Lili Téllez, dicho por varias personas también en privado, de que este mecanismo privilegia a las dirigencias de los partidos que tienen el control del padrón, que tienen el control de las estructuras de movilización de tierra y que favorece también a las famosas cargadas empresariales, como lo dijo otra vez Germán Martínez. Y hablando de estas cargadas empresariales, pues todo el mundo pensó en un nombre y el presidente le puso nombre y apellido en la mañanera y dijo Claudio X González es quien va a ser el gran elector de este proceso. Y yo preguntaría dos cosas. Si en la NEI creen que realmente Claudio X González es el gran elector. Y número dos, si como organismo empresarial la NEI se siente representada de alguna u otra manera por Claudio X. Bueno, la segunda pregunta diría que no, ¿verdad? O sea, a la primera también yo creo que no. O sea, siento que en los partidos hay gente extremadamente colmilluda, ¿verdad? Y con una habilidad política increíble, no necesariamente de la buena política, como para que Claudio X, que es un empresario, pues los pueda manipular. Yo creo que al revés, Claudio X está haciendo una labor muy importante, yo sí se la reconozco, cuando menos de decir es uno de los pocos empresarios, si no es que el único, que está tratando de aportar en una forma efectiva y digamos, real en el campo, digamos, a lograr un acuerdo entre estas fuerzas, ¿no? Creo que es de reconocerse ese esfuerzo y ese riesgo que asume, ¿verdad? Incluyendo pues la mención pues, negativa del presidente, ¿no? Ojalá que muchos otros empresarios tomaran esas actitudes, ¿verdad? Y apoyaran el proceso de encontrar un candidato competitivo que generara eso, competencia, ¿verdad? Que el candidato del Morena, de los Morenas, que pues, han empezado sus campañas muy anticipadamente y con todos los recursos públicos y con todo el apoyo del presidente, pues tengan contrapeso, ¿verdad? Por cierto, violando pues, el espíritu de la regla del fair play, o sea, de la competencia pareja. Eso existe desde el momento en que empezaron antes y que han contado con recursos pues, inmensos del gobierno, ¿verdad? Entonces yo no creo, yo creo que el presidente está opinando pues, pues dentro de su visión muy maniquea, muy propia, ¿verdad? De un proceso. Y es curioso que diga que es el gran elector y no se vea la nariz, ¿verdad? Imagínate. Pero pues es típico también, eso ya nos acostumbró a verlo así, ¿verdad? A ver ese tipo de incongruencia, ¿no? Fernando, finalmente editorializando un poco y haciendo mucho de lo del análisis político que mucho estudiamos aquí en Código Magenta, me
Pues básicamente las condiciones nos dicen que hay 5 grandes perfiles que tienen ciertas probabilidades de llegar a la etapa final. Una es, por supuesto, Xóchitl Gálvez, que ha levantado muchísima expectativa. Otro es Santiago Krill, que tiene el apoyo de la dirigencia nacional del PAN, el apoyo casi absoluto de Marco Cortés. Otros 2 serían Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, que tienen también un cierto apoyo de la dirigencia nacional del PRI. Y yo agregaría un quinto nombre que tiene mucho poder independiente y mucho poder de movilización e incluso una buena relación con el presidente López Obrador, que es Alejandro Murat. Entonces, ¿cuál es la opinión general de una manera muy breve de la NEI respecto a estos 5 perfiles? Mira, yo creo que nosotros en la NEI hemos decidido apoyar a candidatos que estén dispuestos a activar la economía nacional en una forma tal que se genere un crecimiento acelerado e incluyente que lleve a reducir la pobreza y a paliar un poco la desigualdad. En otras palabras, nosotros apoyaríamos a las personas que se aparten de las ideas manidas económicas, las fallidas ideas económicas equivocadas de los últimos 30 años, y que estén dispuestos a probar nuevas ideas, a cuestionar lo que se ha hecho, ¿verdad? A analizar, a hacer un post-mortem objetivo y que adopten ideas nuevas, efectivas, que liberen la creatividad, la potencia, el esfuerzo y la creatividad de los mexicanos. Ese es el candidato que nosotros queremos. Dentro de esos que mencionaste, pues hay ahí 2 o 3 que claramente no cumplen ese perfil, ¿verdad? O sea, simplemente tienen ideas muy ligadas a las ideas del pasado, ¿verdad? Y pues esos empresarios no, creo, independientes, no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos a alguien que elimine los oligopolios, que elimine las prácticas monopólicas de las empresas estatales, que crezca el sistema bancario nacional, que haga el sistema bancario nacional competitivo, que mantenga libre la economía, que haga eficientes a la CFE y a Pemex, que obligue a Pemex y a CFE a cumplir sus responsabilidades corporativas, ¿verdad? De suministrar energía competitiva y de calidad, que mantenga la libertad de comercio exterior, la apertura con exterior, que maneje un gobierno que no se exceda en sus gastos, que mantenga el equilibrio fiscal, que invierta mucho más sustantivamente en infraestructura productiva, sobre todo en los países que son, en los estados que son la locomotora del país, y que trate de rescatar al sureste, no con inversión pública, sino más bien incentivando decididamente a los empresarios mexicanos a que vayan a invertir al sur. Y creo que esa es la solución a largo plazo del sur y no llevar más inversiones burocráticas, ¿verdad? Que no son las mejores escuelas de negocios. Ese es el personaje. El personaje es alguien que no esté atado a las cúpulas, que se identifique con el pueblo mexicano realmente, con los más pobres, y con la clase media mexicana y con los empresarios medianos y pequeños. Que no se alíe con las cúpulas empresariales tampoco, ni con las cúpulas sindicales, ni con las cúpulas políticas. Entonces, necesitamos un candidato nuevo, fresco, aventado, decidido, que no tenga miedo y con amplia voluntad de llevar a este país hacia el futuro glorioso que merece. Ese es el que queremos nosotros. Pues Fernando Turner, ya le diste la receta completa a quien quiera llegar a la presidencia en el 2024. Te agradecemos mucho por haber estado aquí en el Consejo, este espacio empresarial de Código Magenta y de la NEI. Muchas gracias y pues saludos a todos. Saludos, don Fernando.